nosotros al profesor universitario Juan Carlos Sosas Púrua, editor de la revista Petróleo YB. Juan Carlos Sosas Púrua, buen día, ¿cómo está? Hola Román, muy bien, gracias. ¿Cómo se le puede explicar esto a alguien? Bueno, es muy difícil explicarlo porque no tiene ningún basamento racional, pues esto tiene que ver con una idiosincrasia surrealista, totalmente equivocada, que básicamente está muy impregnada en la mentalidad de los políticos venezolanos, en donde el tema de la gasolina se ha vuelto pues prácticamente un tabú intocable, independientemente de que a todas luces las políticas que se están aplicando en el sector son políticas fracasadas y equivocadas. El tema del chip, es como tratar de tapar el sol con un dedo, como tratar de alguna manera combatir al narcotráfico, buscándose mejores rifles para atacar a los narcotraficantes. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Hay que buscar políticas estructurales que solucionen el problema que está generando la situación. Es decir, el chip es como eso, como tratar de poner un pañito y quitar un tierrero de qué sé yo, de una casa que se está cayendo a pedazos como consecuencia de esa tierra. Entonces, aquí lo que hay que entender es que la gasolina en Venezuela cuesta 0.02 centavos de dólar, o sea, es una gasolina total y absolutamente regalada, y basta que que pase la frontera para que automáticamente ese precio se multiplique a la N potencia. Entonces el negocio del contrabando es simplemente inmenso, es sumamente atractivo. Entonces, independientemente de los paliativos que traten de aplicar, ese atractivo va a mantenerse. Entonces lo que van a buscar los contrabandistas es simplemente la forma de bypassear el obstáculo que le estén poniendo a su negocio, el obstáculo superficial, porque el verdadero obstáculo tendría que partir de una política estructural que solucione el problema de raíz, o sea, que entienda que la gasolina no se puede regalar y que además los que se benefician de ese regalo no son las personas de bajos recursos, todo lo contrario, son las personas y hay estudios además muy serios en ese sentido, es la gente de mayores recursos los que se benefician hasta 9 veces más que las personas pues que quizás tienen menores capacidades de consumo. Sí. A Venezuela le cuesta ese subsidio a la gasolina más de 16 mil millones de dólares al año. O sea, hay que ver la cantidad de presupuestos del Estado que se pueden cubrir con ese dinero. Entonces, si a eso le suma, Román, sí, que las refinerías están funcionando cada vez peor y que estamos teniendo que importar gasolina para poder cumplir con las cuotas del consumo interno, lo cual significa que importamos gasolina a precios internacionales y la regalamos en Venezuela, o sea, es un costo adicional. Y la regalamos en el sentido de que los que tienen la posibilidad, por supuesto, de ir a una bomba de gasolina y meterle gasolina al tanque, porque precisamente como consecuencia de esa falta de inversión en la refinería, como consecuencia del mal estado en que se encuentra la infraestructura de PDVSA, entonces, ya la gente cada vez también tiene menos posibilidades de poner gasolina de una manera fluida en el interior de Venezuela. Entonces uno va a eso, va al estado Zulia, como decías tú, un estado petrolero, y resulta que hay que hacer colas para poner gasolina y ni siquiera te llenan el tanque completo porque no hay suficiente gasolina. Eso está pasando en varios estados del interior de Venezuela. Entonces, es verdaderamente lamentable y además urgente la situación. Es decir, es una cosa que no se puede seguir negando, porque a todas luces hay que aplicar medidas, y quizás este es el momento de hacer lo que se está generando toda esta discusión, que se aproveche y se coloque en el debate público la discusión sobre qué hacer con el tema de la gasolina, porque hay países que tienen más o menos la misma dinámica, que son países productores de petróleo, sí, que tienen también temas políticos girando alrededor de los asuntos que tienen que ver con la gasolina, y están aplicando correctivos. En Irán acaban de hacer unas políticas dirigidas a eso que están funcionando muy bien, y en otros países igual. O sea, de alguna u otra forma, Venezuela lo que tiene es que sentarse y estudiar de una manera seria, qué se puede hacer. Pero vuelvo y repito, o sea, lo del chip es un disparate, o sea, no solamente por el tema de lo que implica
desde el punto de vista, oye, de los derechos constitucionales de la gente, que uno sí. Un país con libertad, tú tienes que tener la posibilidad de poner toda la gasolina que tú quieras poner, o sea, no te tienen que estar poniendo límites a eso. Pero independientemente de ese tema, de lo aberrante que significa ese chip, desde ese punto de vista, las libertades, bueno, tiene que ver con un tema económico, o sea, tú no vas a solucionar el problema del contrabando jamás con el chip. Lo que vas a hacer es crear nuevos escalones de corrupción, es decir, nuevas oportunidades para negocios por debajo de la mesa con respecto a eso del tema del chip. O sea, eso no va a transformarse en el freno de nada. Todo lo contrario, lo que va a hacer es agravar el problema y no va a solucionar el asunto estructural. Entonces, mientras nos estamos preocupando de cambiar el bombillo, bueno, la casa se está incendiando. Entonces, eso es lo que hay que entender, pues, o sea, hay que asumir el problema y ya está. No puede ser que desde 1998 este tema ni siquiera se haya tocado, o sea, el tema del subsidio a la gasolina. Los precios de la gasolina, Román, están estáticos desde 1998. Estamos pagando, o sea, 5 centavos por debajo del costo de producción, es decir, ya hay un déficit de 5 centavos entre lo que paga la gente y lo que cuesta producir la gasolina. Y, como usted decía, a nivel internacional los precios son, bueno, $3 el galón, 3.5, $4 el galón, y nosotros a 2 centavos. Entonces, evidentemente, el negocio es estratosféricamente atractivo. ¿Cómo? Claro. Es igualito que la droga, pues exactamente igual. Claro. Sí, sobre el tema de las libertades y el chip vamos a hablar luego de la pausa con Roberto León Parili, presidente de ANAOCO, pero ya que le tenemos aquí en línea, qué importante, ya que Mercosur también está por allí en el ambiente y de lo que se ha hablado mucho, ¿qué productos petroleros, qué derivados tiene Venezuela para negociar en Mercosur? Porque solemos decir con arrogancia somos un país productor de petróleo y solemos pensar que petróleo es igual a gasolina, que petróleo es igual a productos ya terminados. ¿Qué realmente tenemos para negociar en Mercosur? Bueno, cada vez menos, y hay un déficit precisamente en la balanza entre lo que nosotros importamos y exportamos. Es decir, a Mercosur estamos importando cada vez más productos de la zona y nosotros ya prácticamente, bueno, no tenemos ninguna capacidad de exportación, porque ni siquiera el petróleo, Román, porque el petróleo que nosotros estamos ya colocando está completamente, digamos, comprometido y no estamos aumentando la producción de petróleo. Entonces, la situación es que verdaderamente lo que va a servir Mercosur es simplemente para seguir incrementando importaciones de otros países y ir desplazando, por supuesto, la posibilidad de cualquier venezolano de competir con esos productos. Es decir, lo que estamos haciendo, porque claro, al eliminar los aranceles, porque los aranceles de alguna forma protegen al productor venezolano, bueno, y que eso le permite de alguna forma tener algún tipo de mercado de sus productos, pero si tú eliminas completamente los aranceles y traes esos productos a Venezuela más baratos todavía, sí, evidentemente que lo que vas a hacer es llenarte de productos importados y el venezolano no va a tener ninguna capacidad de competir. Y por supuesto exportación nada, porque la cesta exportadora de venezolanos de productos no petroleros es prácticamente pues insignificante. Y en el caso pues de los productos petroleros, como te decía antes, bueno, ya están comprometidos, o sea, bien sea a través de los contratos de Petrocaribe, de Petrosur, y también obviamente, bueno, el tema de Cuba, la colocación de petróleo en Cuba, los compromisos con China, o sea, de alguna u otra forma, y tienes una producción que está cayendo en picada. O sea, hay que entender que Venezuela ha perdido más de 1 millón de barriles de capacidad de producción, lo cual es verdaderamente pues trágico, ¿no? Bien, le agradezco tanto que nos haya atendido, señor Sosa Spuro, muy amable. Un gran placer, Ramón, hasta luego. Juan Carlos Sosa Spuro es editor de la revista Petróleo YB, es además profesor universitario.